Buenas tardes a todos. Tenemos un tiempo muy limitado, por eso elegí presentar transparencias para poder pasar por todos los temas a una cierta velocidad y no olvidar de ninguna de las cosas. Bien. El Silicon Valley como modelo. Creo que es un caso absolutamente notorio de éxito, es decir, todo el mundo lo reconoce y lo menciona como una cosa fantástica que ha ocurrido en los últimos años en materia de investigación. Tan importante es que se han intentado repetirlos en muchísimos casos, es decir, son incontables los casos. La cantidad de gente que me ha dicho queremos hacer lo mismo que el Silicon Valley ha sido, no puedo recordar cuántas ha sido, al mismo tiempo que nunca nadie lo logró imitar, ¿no? Es decir, ni aún en Estados Unidos se logró replicar el caso del Silicon Valley. De modo que el tema, analizar el tema del Silicon Valley es un tema que requiere un análisis bastante delicado. Hay que ser bastante cuidadoso con ver cuáles son los elementos o cuáles son los factores que incidieron en todo esto. Entonces, yo quiero intentar dar una especie de análisis de causas del éxito, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son las componentes que yo creo que tiene este caso? En primer lugar, ocurrió en California. California no es cualquier lugar, es la quinta economía del mundo. Bueno, no sé, ahora se están reacomodando, pero el estado de California es la quinta economía del mundo, de modo que no estamos hablando de cualquier lugar de Estados Unidos. En Estados Unidos no es fácil replicar, no hay otra California, por empezar. En segundo lugar, tenía varios centros universitarios de gran nivel, es decir, de las universidades más importantes del mundo, no ya de Estados Unidos, se encontraban en el estado de California. Y esto en particular era consecuencia de ser la quinta economía, ¿no? Es decir, de modo que este es un segundo elemento muy importante. Un tercer elemento era que existía el negocio del inversor de riesgo, lo que en inglés se llama venture capitalist. Esto era consecuencia también de ser la quinta economía. Había otros lugares donde había capitalistas, inversores de riesgo, y en más aún, Estados Unidos tenía una larguísima tradición de inversores de riesgo. Es decir, yo diría que desde el siglo XIX existieron inversores de riesgo asociados a todos los grandes inventos norteamericanos. Es decir, desde Morse en adelante, Edison era un gran inversor de riesgo, Graham Bell, en fin, todos fueron producto de inversores de capitalistas de riesgo. Bien, y finalmente el cuarto elemento insoslayable es que el Silicon Valley fue un resultado de la revolución electrónica. Y la revolución electrónica ocurrió una sola vez hasta ahora, es decir, por las características especiales que pasaron. Entonces, analicemos cada uno de estos elementos para ver cómo funcionan, cómo intervinieron dentro del fenómeno Silicon Valley. La riqueza económica, naturalmente, provoca que existan buenas universidades. No cabe duda de que el clima de California, la riqueza abundante, hace que se puedan fundar universidades grandes, haya mucha gente que concurra allí y se le puede pagar muy buenos sueldos, de modo que la riqueza no es un elemento ajeno que las universidades sean buenas. Pero esto no alcanza. Es decir, otra cosa que es necesario y que tenían las universidades de California es que los egresados tenían un gran incentivo para convertir las tesis de investigación en innovaciones, en patentes y en negocios. Sí, creo que este elemento es más importante que la universidad tenía mucha jerarquía. Es decir, en otras palabras, todo graduado de doctorado tenía siempre, si se quiere, la obsesión de decir cómo convierto esto en una innovación, en una patente o en un negocio. Es decir, cómo voy a vivir a través de mi tesis. Bien, la riqueza económica permite que existan negocios literalmente, pero eso no alcanza. Se necesita que haya inversores de riesgo, y los inversores de riesgo son un tipo de inversores muy particulares. Digamos, como regla práctica, son inversores que invierten en 10 negocios y saben que van a ganar en uno solo. En todos los demás van a perder. En segundo lugar, invierten cifras relativamente importantes, por ejemplo, entre 1 y 10 millones de dólares. Hay inversores que han invertido mucho más, pero digamos, para el comienzo de un proyecto, en general estamos trabajando en el orden de los millones de dólares. Y el caso de éxito en general les permite vender acciones y obtienen, por ejemplo, 100 a 800 millones de dólares, para decir cifras reales que ocurrieron en muchísimos casos. Hay muchísimos casos que corresponden. Entonces, naturalmente,
Si yo invertí en 10 negocios 10 millones de dólares, invertí 100 millones. Y si puedo obtener de 100 a 800, puedo recuperar la plata a ganar mucho dinero. De modo que ese es el mecanismo de negocio que movía al capitalista de riesgo. Bueno, pero además de esto, fíjense que para que funcione el capitalista de riesgo se necesita un mercado de valores, porque el negocio del capitalista de riesgo consiste en vender acciones de ese emprendimiento exitoso. Bien. Esto ocurrió además durante la Revolución Electrónica. La Revolución Electrónica fue algo único en la historia de la tecnología por varias razones. En primer lugar, permitía que una buena idea se podía desarrollar en el garaje de la casa. Esa es una de las primeras cosas que pasaba. Es decir, los grandes emprendimientos del Silicon Valley ocurrieron siempre en el garaje de la casa, y eso era posible. En segundo lugar, porque la revolución electrónica había descendido los precios de los equipos y las componentes. Así que la electrónica, que tenía medio siglo en el momento que comienza esta revolución, había descendido a precios insólitos las componentes, a tal punto, por ejemplo, que una computadora costaba, por ejemplo, lo mismo que un auto usado. Entonces, si un estudiante universitario avanzado podía tener un auto usado, también podía tener una computadora, y entonces, naturalmente, el garaje del auto usado lo podía dejar afuera y trabajar en el invento. ¿Y por qué fracasó copiar la idea? Bueno, porque siempre faltaban por lo menos dos o más de los elementos esenciales, estos 4 elementos esenciales. Veamos el caso de Uruguay para ver, por ejemplo, por qué no se pudo hacer nunca un Silicon Valley, ni se va a poder hacer, por lo menos por el momento. En primer lugar, en el Uruguay no hay inversores de riesgo, no existe tal negocio. No conozco a nadie que sea un inversor de riesgo, es decir, que su negocio sea: voy a invertir en cosas arriesgadas sabiendo que voy a perder en casi todas, pero en una voy a ganar. En segundo lugar, lamento decirlo, la universidad no fomenta la innovación. Es decir, en toda mi carrera, la palabra precio, la palabra costo, la palabra trabajo jamás existió en ninguna materia. La universidad no fomenta los negocios, es decir, los negocios siempre fueron mala palabra, a tal punto que la carrera de administración de empresas es una carrera relativamente nueva, es una carrera que la universidad la Universidad de la República la hizo un poco impulsado por las universidades privadas que la habían hecho. Pero digamos, la palabra negocios es una muy mala palabra en el ambiente universitario. Bueno, y además el Uruguay no tiene un mercado de valores activo, es decir, ese otro elemento esencial para el inversor de riesgo no está. Es decir, un mercado de valores en el cual sea corriente comprar y vender acciones de empresas. Entonces, y además, la última cosa, la revolución electrónica está finalizando, es decir, estamos al final de la revolución electrónica, de modo que no es fácil emprender algo de una cosa que yo diría que le queda poco de vida. Bien, ¿qué se hizo en cambio en Uruguay para fomentar? Bueno, se crearon comisiones administradoras de recursos para la investigación y la innovación. Quiero recordar 2 de ellas, el CONICIT y la ANU. El CONICIT la conozco desde los primeros tiempos, es decir, yo participé más de una vez, inclusive presenté proyectos al CONICIT. Desde mi punto de vista, en primer lugar, tienen poco dinero. Es decir, no estamos hablando de 10 proyectos de 5 millones de dólares, no tienen para hacerlo como cosa corriente, ¿verdad? Tienen poco dinero, siempre tuvieron poco dinero estas empresas. En segundo lugar, veo que siempre pasó y sigue pasando que fomentan más la ciencia que la tecnología. ¿Sí? Son muy pocos los proyectos tecnológicos, ¿sí? Son más bien proyectos de ciencia. Es decir, y la segunda I es innovación, que debería decir tecnología, pero debería ser ANIT más bien, investigación y tecnología, pero digamos, por alguna razón se le llamó innovación. Una de las I, yo diría que está escasa en lo que se hace. Otro fenómeno muy característico del Uruguay: no hay un sistema de patentes eficiente. Un sistema de patentes eficiente. Eficiente quiere decir que tenga convenios con otros países, de modo que la patente uruguaya tenga peso en otro lado. Es decir, si eso no sucede, entonces lo que hay que hacer es acudir a patentar en Estados Unidos, y eso es carísimo, complicadísimo. Es complicadísimo entonces patentar. Bueno, y además no hay un mercado de valores. Es decir, en definitiva, no hay un mercado de valores y por lo tanto no es posible la figura del inversor de riesgo. Bueno,
hasta aquí, entonces, el Silicon Valley y qué nos pasó en el Uruguay. Ahora quiero hablarles un poquito del futuro, porque si no, esto no estoy en tema, ¿verdad? Bueno, el Silicon Valley, sin embargo, a pesar de todo, de que no se puede replicar y que no se pudo replicar en el Uruguay, da pistas sobre cómo debería ser la innovación en los años futuros. Yo diría que la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que hay un consenso unánime que el futuro apunta hacia la biotecnología, es decir, que la nueva gran área de investigación y de desarrollo va a ser la biotecnología. De modo que no debemos perder de vista este punto. Bueno, yo estimo que la electrónica dejará de ser la conductora de la economía alrededor de 2025. ¿Por qué elijo esta fecha? Porque si seguimos una ley de crecimiento muy conocida, que es la ley de Gordon-Moore, que a qué velocidad disminuyen los circuitos electrónicos. La revolución electrónica depende crucialmente de hacer nuevos productos electrónicos con cada vez más componentes en un mismo chip. Si seguimos esa tendencia que tiene más de 60 años a esta altura, más de 50 años a esta altura, entonces da que hacia el 2025 se llega a la red cristalina del silicio. Es decir, eso en particular lo acaba de confirmar IBM con una experiencia bastante interesante en que logró almacenar un bit de información en 10 átomos. Es decir, que cuando nos acercamos a ese número ya estamos al límite de lo que se puede hacer con la tecnología actual, y ese es digamos, el final de la revolución electrónica. Es decir, que no está tan lejos. No está tan lejos y por suerte está algo lejos, es decir, no es inmediato. Y esto precisamente, el pensar que puede ser que recién hacia el 2025 los recursos que hoy se están volcando a la electrónica se vuelquen a la biotecnología, nos da una oportunidad, nos da una ventana de tiempo para aprovecharlo. Bueno, ¿qué acciones tenemos que tomar? Acción número 1, necesitamos inversores de riesgo, necesitamos capitalistas de riesgo. Entonces yo diría que una primera medida sería que el BROW, que es el banco más grande y es el banco estatal, creara una línea de crédito de riesgo. Si yo no quiero una agencia que me administre plata, quiero que un banco administre, que un banco haga una línea de crédito, porque el capitalista de riesgo es una función esencialmente bancaria y esencialmente de riesgo, esencialmente de juego, de ruleta. Es decir, una agencia como el CONICYT, la ANI, no lo evalúan como un negocio, es decir, no tienen por finalidad ganar dinero, y un banco sí tiene por finalidad ganar dinero, y un capitalista de riesgo sí tiene por finalidad ganar dinero, y por lo tanto evalúa los procesos de una manera muy distinta. Por eso digo, capitalista de riesgo significa alguien que quiera ganar dinero. Entonces, y que lo evalúe la inversión como un negocio y no si es viable, si eso sirve para el país, si eso contribuye al conocimiento, como hacen estas agencias. Bueno, y esta línea de crédito además debe acompañar a la demanda de los innovadores, es decir, debe ser razonable, adecuada, no puede ser una miseria, tiene que ser del tamaño que se la necesite, ¿verdad? Segunda acción, las universidades. Las universidades deben modernizarse. Y yo diría que, por empezar, todas tienen que convertirse en carreras organizadas por créditos. No todas están hechas así, hay algunas que todavía le falta, y le falta avanzar en esta estructura. En segundo lugar, es necesario el campus. El campus es la única manera de permitir la movilidad horizontal. Y la movilidad horizontal es la única manera de estar a la cresta de la ola. Es decir, porque no sabemos cuáles son las áreas nuevas que se necesitan. Y entonces, si queremos hacer un biólogo que al mismo tiempo sepa matemática o electrónica o cualquier otra cosa, necesitamos que estén muy cerca esos locales donde se estudia. Y eso se necesita un campus. Y esto no ocurre en ninguna de las universidades, excepto las universidades que son muy chicas y son solo un edificio. Las que tienen más de un edificio ya no tienen el concepto de campus y están a bastante distancia. Pienso, por ejemplo, en la OR. Y ni que hablar la Universidad de la República, ¿no? Que está totalmente dispersa y sigue. No tiene ninguna tendencia a no seguir dispersándose. Y la tercera cosa, flexibilidad en los estudios. Esto es esencial. Si la única manera de sostener la innovación es porque los estudios son suficientemente flexibles como para adaptarse a lo nuevo que va apareciendo. Bien, naturalmente las universidades deben estimular la creación, deben tener un objetivo por estimular la creación y lo que es más importante, deben enseñar administración de los negocios. Y yo diría además
en lugar de fomentar los papers, hay que fomentar las patentes. Es decir, es esencial que se lo examine de esa manera. Es decir, que el resultado de la investigación sea una patente y no un paper. El paper es todo lo contrario. El paper es algo que se publica, todo el mundo lo conoce y alguno lo usa de repente y lo convierte en una patente. De modo que este también es un punto esencial, modificar esa manera de concebir la universidad. En ese sentido, las universidades nuestras siguen siendo universidades del siglo XIX. Bien, otras acciones, mercado de valores. Tenemos que tener un mercado de valores, si no, no hay capitalistas de riesgo. Y la única manera de fomentar el mercado de valores que yo veo es que las empresas públicas emitan acciones. Es decir, es una idea que se ha propuesto. Es decir, no tienen por qué emitir, no tienen por qué llegar al 50%, pueden emitir hasta el 49% y mantener el control estatal, pero que emitan acciones, y eso haría muchas cosas a la vez, además de aumentar el mercado de acciones. Y también debería haber leyes que estimularan que las empresas privadas emitieran acciones. Bueno, y seguramente las AFAPs estarían muy interesadas en este mercado. También hay que prepararse para la biotecnología, y el país hay algunas discusiones que debe dar. Hay que fomentar los graduados en ciencia y en ingeniería, ni que hablar, porque estos son los que van a trabajar en estas áreas, ¿no? Hay que dejar de pensar que la biotecnología solo sirve para mejorar la producción agropecuaria. Es decir, la biotecnología va a servir para toda la producción, va a servir no solo para producir medicamentos, sino también para producir materias primas y lo que venga. De modo que tenemos que dejar de pensar en una manera muy estrecha en la biotecnología. Y además, posiblemente el futuro de la biotecnología pase por temas que hoy no nos imaginamos. Es decir, las cosas que va a hacer la biotecnología en 15 o 20 años son cosas que hoy ni siquiera las imaginamos. Las que imaginamos seguramente no son, ¿no? Bien, pero después de todo esto hay un elemento esencial para todo esto, que es que el precio de los equipos de alta tecnología de biología está descendiendo velozmente. Y esto permite los laboratorios de garage, es decir, la oportunidad que hay del nuevo Silicon Valley en la biotecnología es porque está ocurriendo lo mismo que ocurrió en la electrónica. Ahora, un equipo, un analizador de ADN se puede poner arriba de una mesa y de repente cuesta como un auto usado. Bueno, y por esta razón es posible que se repita la historia del Silicon Valley, y entonces es posible que se abra esta ventana de oportunidad. Y por suerte es en el 2025, es decir, faltan unos cuantos años, de modo que podemos prepararnos, porque hay que hacer muchos cambios en el país, y estos cambios no son fáciles de hacer ni rápidos. Bueno, entonces creo que hay que estar atentos y no desperdiciar esta oportunidad que se vislumbra. Y quiero comentar con esta idea: el futuro no se predice, el futuro se construye. Es decir, lo que hay que hacer es construirlo, y hay que hacer planes y construir.